Muy buenos días amigos, gracias por acompañarnos a nuestro estudio matutino de este día de reposo. Continuamos con nuestros estudios verso por verso y en esta ocasión nos toca el capítulo 22 del libro de Éxodo. En el capítulo anterior eh, vimos cómo es que el Señor hizo hincapié en relación a las primeras leyes que el pueblo tenía que atender y que tiene que ver precisamente con las leyes de los siervos y los esclavos. Y analizamos el motivo. El motivo tiene que ver precisamente porque ellos, el pueblo de Israel, venía de haber sido esclavo, de haber sido sometido, de haber sido eh, de haber pasado por muchos años de opresión. Y bueno, la situación es de que en esta ocasión el Señor lo que pretende hacer en el pueblo es conciencia acerca de la forma en que los trataron para que ellos no hagan lo mismo. Esta es una de las leyes más importantes para el pueblo de Israel, porque a través de estas leyes ellos tendrían que poner en práctica todo lo contrario que hicieron con ellos en Egipto, hasta, hasta el tiempo en que comenzaron a ser oprimidos a través de la esclavitud. Y bueno, se dieron algunas leyes que van avanzando en el trato, incluso con el prójimo, relacionados con aspectos ya del patrimonio entre los pueblos, entre el pueblo de Israel, entre los mismos del pueblo, tratando de cuidar que no se afecten eh, los bienes de unos y de otros. Pero para esto obviamente que el Señor tuvo que haber establecido leyes muy claras que hablaban de este tema. Y, y en esta ocasión, a partir del versículo 22, del versículo 1 del capítulo 22, el Señor comienza a establecer determinado tipo de sanciones, es decir, sentencias que tienen que ver con el objetivo de restituir el daño causado por la comisión del delito, en este caso, por la transgresión a la ley. Estamos viendo uno de los aspectos muy importantes de la ley que, como lo hemos estado confirmando en estos estudios, efectivamente, hoy en día nosotros vivimos la ley de Moisés. Muchas veces ni siquiera con la conciencia de que lo estamos viviendo. Vivimos bajo gobiernos seculares, es cierto, pero estos gobiernos seculares vienen arrastrando leyes antiguas, principios básicos acerca del el trato entre los ciudadanos. Y estas leyes fueron tomadas de la Torah, de la ley de Moisés, en esencia. Desde entonces, las leyes, aunque han sufrido cambios conforme la sociedad cambia, conforme los tiempos han cambiado, la esencia de algunas leyes fundamentales no cambia, sigue siendo la misma. Por eso es importante que nosotros tengamos la conciencia de que es imposible que nosotros estemos pensando que la ley de Moisés ha quedado abrogada y que no tiene que ver con nuestra fe. Si tu fe, si tu fe es tu vida, es la forma de vida que tú tienes, por supuesto que vives la fe de Moisés, que el Señor le dio a Moisés y que Moisés transmitió al pueblo, que es la fe de los profetas y la fe del Hijo de Dios, la fe de Jesucristo. Entonces todo está concatenado y, y lo único que tenemos que hacer es hacer uso del sentido de la lógica para que nos quede cada vez más claro la razón por la cual nosotros tenemos que abocarnos a estudiar la ley de Moisés. Si bien es cierto, no somos abogados, bueno, yo soy abogado, pero es cierto que no todos son abogados.
Y no necesitamos ser abogados para entender la ley de Moisés, porque la forma en cómo se expresa en la escritura y cómo la enseña Yeshua es muy clara, como niños, dice la escritura. Por esa razón es importante tener una mente abierta en este sentido. Lejos, totalmente lejos del aspecto religioso, ceremonial, porque entonces lo echas a perder. Echas a perder el aspecto práctico de tu vida. Es decir, tu fe debe ser práctica, no ceremonial, no religiosa, porque entonces pierde el contexto real de lo que tiene que ver con tu vida. Si es cierto que Yeshua enseñó a través de los evangelios toda la ley de Moisés, y él dijo claramente que no vino a abrogar sino a cumplir, entonces tenemos que tener muy claro en mente que lo que nosotros tenemos que vivir en todos los aspectos de nuestra vida, desde que amanecemos hasta que nos vamos a dormir, es precisamente conforme a estos principios básicos. Y bueno, vamos a comenzar desde el versículo 1. Dice: cuando alguno hurtare buey u oveja, está hablando del robo, y lo degollare o vendiera, está hablando de dos hipótesis. Una es degollarlo, obviamente con el propósito de consumirlo, quizás, y o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. ¿Por qué este tipo de indemnización tan cara? Bueno, porque son animales. En el caso del buey, pues es un animal que se ocupaba para el trabajo. Hoy en día, incluso en muchos lugares, se ocupa, es una herramienta de trabajo. Es una fuerza de trabajo, literal. Que si te lo roban, te quedas sin la fuerza de trabajo, te quedas sin el elemento más indispensable de tu trabajo. Entonces pierdes, si a ti te roban este animal y eso es lo que tú usas para tu trabajo, estás perdiendo dinero. Y no pierdes cualquier cosa, pierdes bastante. Entonces la sentencia es que te deben de compensar hasta 5 veces el valor de este animal. Y en el caso de la oveja, igual, porque se supone que todo el ganado tenía que ver precisamente con una fuente de ingreso para las familias. Dice verso 2: si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de muerte. Entonces aquí estamos hablando de un aspecto diferente. De los versículos 1 al 5 se trata del hurto, del robo, y se presenta el principio general de que el robo debe ser castigado con una multa, es decir, con un aspecto económico, como pago de la reparación del daño. Y en aquel entonces, en el desierto, la principal propiedad de los israelitas pues era el ganado. Era lo más importante para ellos. Y bueno, entonces, en el caso, por ejemplo, del robo del buey y el robo de la oveja, pues no es lo mismo. Quizás una oveja te la podías cargar si no era muy grande, pero en el caso del buey, ¿cómo? Entonces se necesitaba un poquito más más audacia de la mala para poderse robar un animal así. ¿Okay? Y en este caso ya estamos hablando de la defensa propia. En el versículo 2 dice: si el ladrón fue hallado forzando una casa, es decir, penetrando, haciendo fuerza para ingresar al domicilio, y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Aquí hay una hipótesis en la que se habla de la defensa propia. Porque si fue de noche, en el caso hipotético de que haya sido de noche esto nos enseña que si alguien viene contra ti para matarte, tienes el derecho de adelantarte a él y no serás considerado un asesino en el caso de que muera. Es decir, estamos hablando de un peligro inminente de muerte, de que alguien te va a atacar para matarte. Pero si tú te adelantas y en un momento dado
en esto provocas la muerte de esta persona, sobre todo hablando si estás en tu domicilio, hoy en día esto está legislado y hay en muchas partes de las naciones ya está autorizado este tipo de defensa para preservar la vida. Pero aquí tenemos que tener mucho cuidado porque hay casos en los que la defensa propia se altera, es decir, ya no es tanto una defensa propia, sino venganza. Y hay que hacer una gran separación, una diferencia de estas dos hipótesis en el caso de que se dé. Dice verso 3, pero si fuere de día, y aquí cambia la hipótesis, si fuere de día el autor de la muerte será reo de homicidio. Porque quizás de día tuviste la oportunidad de acudir a otro medio antes de responder para matar a la persona que ingresó a tu domicilio. Si no tuviere con qué será vendido por su hurto. En este caso está hablando de aquella persona que, que ingresó y que como sentencia se le aplica la restitución, pero si no tiene con qué, entonces tiene que ser vendido por el delito de hurto, el delito de robo. Es decir, aquí regresamos una vez más a la figura de siervo, si es el caso de ser un israelita, alguien del pueblo que hizo esto. Y dice verso 4, si fuere, perdón, verso 3 una vez más, vamos a leerlo, pero si fuere de día el autor de la muerte sea el reo de homicidio, el ladrón hará completa restitución, si no tuviere con qué será vendido por su hurto. Y bueno, la regla general aquí en este caso es la defensa propia, pero esta solamente se justifica por el uso de la fuerza cuando se recurre a ella en respuesta a una amenaza inminente. Es decir, está en peligro tu vida. La amenaza puede ser verbal, siempre que provoque un temor inmediato a la víctima. Y esto es uno de los delitos que para que se configure tiene que darse un aspecto subjetivo. Y esto es lo complicado. Por eso, cuando tú vas y denuncias el delito de amenazas, el Ministerio Público, la representación social a cargo de la investigación, lo que tiene que hacer es solicitar la intervención de un perito, en este caso puede ser un psicólogo, que te va a tener que analizar. Te va a hacer preguntas, tiene la obligación de emitir un dictamen que le va a servir de referencia al Ministerio Público, al agente investigador, para determinar si la víctima de amenaza realmente tiene esta zozobra, tiene este temor real de que la amenaza sea cumplida. Como delito de amenazas, en un momento dado, si esto no sucede así, si a ti te amenazan y vas y dices, no, la verdad yo no le creo que me vaya a matar o que vaya a hacer aquel daño con que me amenazó esta persona, pues no se configura el delito. No pasa nada. O sea, tú fuiste y denunciaste el delito de amenazas, pero tú mismo desvirtúas la tipificación del delito. ¿Por qué? Porque el elemento indispensable que es subjetivo no existe. Y esto se determina no por el agente que recibe tu denuncia, sino por un perito, que en este caso normalmente es un psicólogo. Y es un tema muy interesante porque intervienen aspectos científicos en los que ya un psicólogo tiene una intervención importante. No solamente en esto, sino incluso en muchos otros aspectos en donde las víctimas, las personas que sufren este tipo de atentados, pueden verse afectados de muchas maneras.
en su persona. Incluso hay gente que llega a quedar con traumas. Vamos a ver un poquito más adelante en este capítulo que hubo un tiempo, hay un momento en que las personas pueden ser víctimas del secuestro. Y es un delito que hoy en día se ha dado mucho en todo el mundo, ha pegado muy fuerte y las víctimas de estos delitos quedan afectadas de por vida. Entonces aquí, por ejemplo, en el caso de que se detienen a las personas, a los delincuentes, ¿qué es lo que procede? Procede una sentencia, como lo estamos viendo en este capítulo. Se están dando sentencias para determinado tipo de delitos. Pero en esta sentencia tiene que ir involucrada la reparación del daño. Este tipo de daños no hay forma de repararlos, porque ¿cómo le reviertes a una persona un daño psicológico? O sea, con tratamiento sí puede ser, pero puede ser que no. Pero mientras tanto ya sufrió el daño. Entonces la autoridad, ya en este caso el juez, determina una sanción económica. Que, como la vida, por supuesto que no tiene precio. Pero la ley establece este tipo de sanciones. Así es de que es muy importante que nosotros aprendamos a utilizar estos conceptos en nuestra vida, porque puede ser en un momento dado que tú te sientas amenazado. ¿Sí? Puede ser que tú te sientas amenazado. Y bueno, el uso de la fuerza en defensa propia generalmente se justifica una vez que la amenaza ha cesado. Por ejemplo, no se justifica. Cuando la amenaza cesa, ya no se justifica. Por ejemplo, si un agresor ataca a una víctima, pero pone fin al ataque e indica que ya no hay amenaza de violencia, la amenaza de peligro ha terminado. Punto, se acabó ahí el problema. Cualquier uso de fuerza de parte de la víctima contra el atacante en ese momento se considera una represalia. Si ya no hay amenaza, claro. Pero si tú vas y después lo atacas porque te amenazó y aunque ya pasó el asunto, entonces ya es una represalia, ya es una venganza. Eso ya no es una defensa propia. La defensa propia se da en el momento mismo del acto. En esta ley se deben considerar aspectos muy importantes que determinan la culpabilidad o no culpabilidad para el caso de la defensa propia, como pueden ser, por ejemplo, el miedo ante un posible daño, ¿sí?, que puede ser razonable. Hay un término jurídico que hoy en día que se le llama la defensa imperfecta. A esto es lo que acabo de mencionar. Cuando tú en la defensa, tú sabes que en un momento, si alguien te ataca, y en ese momento tú tienes la posibilidad de... Ya está el ataque inminente, ya no pudiste zafarte, ya está ahí, ya te atacaron, pero tú puedes someterlo en lugar de responder la agresión. Si tú lo sometes, estás haciendo uso de la defensa propia debidamente. Pero si tú ya lo sometiste y ya sometido lo golpeas, lo agredes, ya que estás sometido, entonces la defensa propia se vuelve imperfecta. Es decir, te excediste en la defensa propia. Hay que tener mucho cuidado y también temple, hay que tener carácter para esto, porque lamentablemente cuando no tienes la templanza, cuando no tienes la fortaleza de carácter para contenerte en una situación así, por el propio estrés, es muy fácil que te dejes llevar y te vas con todo, ¿no? Si hay piedras, si hay con lo que sea, y eso está mal. Porque entonces te pierdes, te sales de tu capacidad de raciocinio y simplemente estás actuando como por instinto, como si fueras un animal. ¿Qué es lo que sucede? Digo, valga, y perdón por el ejemplo, pero
¿Qué es lo que sucede cuando dos animales, dos perros en la calle se están peleando? Es difícil que los separes. Es difícil, la gente les avienta agua, les avientan piedras, no pasa nada, ellos siguen trabados, se siguen peleando, pero porque su instinto no es de ninguna manera de defenderse, sino de agresión de uno hacia el otro, y ahí cambia. Cuando tú eres un hijo de Israel, la ley, y como lo estamos viendo, la ley te permite en un momento de evitar la agresión, ese tipo de agresiones, pero te obliga a tener mucho cuidado de no rebasar ese límite. Entonces, por eso es importante que si ya estás en esa situación, simplemente trates de someter y en su caso alejarte de ese lugar. Y bueno, es importante que haya una respuesta proporcionada al ataque. Y en el mejor de los casos, lo más ideal es la obligación que tú tienes, porque es una obligación, es un mandamiento, alejarte. Si tienes la oportunidad y te da tiempo de alejarte, no importa que se queden gritándote, que te digan, das la vuelta, te vas, pero te estás alejando de un momento que está convirtiéndose en un momento peligroso. ¿Ok? Así es de que todos estos tipos de estas hipótesis se dan en un momento dado de la respuesta a una agresión, ya sea incluso que se metan a tu casa, que te sorprendan en la calle, etcétera, etcétera. Verso 4 dice: si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Y acá está hablando del robo, sigue hablando del robo. Y bueno, esto lo comentamos en su momento en el estudio del Evangelio de Lucas. Recuerden que Zaqueo era un publicano. Y en las actividades que tenían los publicanos, ellos tenían este problema de actuar con ventaja. Y en esa ventaja, pues obviamente que se daba el cobro indebido de impuestos, o a veces excesivo. Y Zaqueo en aquel entonces, pues bueno, vemos cómo es que la respuesta que dio acerca de la restitución. Dice Lucas 19, 8 y 9. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, a Yeshua: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Estamos hablando no de que iba a devolver el doble, como de acuerdo a esta ley, sino cuadruplicado, es decir, aún más, con compensación extraordinaria. Yeshua le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Entonces, Zaqueo estaba dispuesto a restituir más allá de lo justo estipulado en la Torá. Y es una evidencia clara de arrepentimiento. Y uno de los conceptos que aplica en la traducción, de acuerdo al concepto original para arrepentimiento en el griego, es un cambio en la forma de pensar. Lo que hace Dios cuando comienza a restaurar a la persona en su corazón, en automático comienza a restaurar su forma de pensar. Entonces esto es maravilloso porque literalmente, ya de forma real y no de forma simulada, forzada, la persona realmente comienza a cambiar. Y por esa razón la respuesta de Zaqueo. Si no hay una disposición de restitución por el daño causado, cuando tú estás consciente de que has causado un daño, pero si no hay disposición de restaurar, entonces no ha habido un arrepentimiento verdadero. Y en consecuencia, la salvación no está de tu lado. Esto es bien peligroso. Así es de que, ¿qué es lo que nos permite conocer la ley? La ley, recuerden, cada vez que veamos una ley a partir de estos estudios
que nos aplique, no nos quitemos, no nos quitemos. Lo más sano para nosotros es que si nosotros aplicamos en esa hipótesis, hay que poner atención a lo que nos dice la ley. ¿Por qué? Porque entonces es tu oportunidad de cambiar. No te justifiques. Todos, absolutamente todos, no estamos exentos absolutamente nadie. Todos de alguna manera nos encontramos en una u en otra o en varias o muchas hipótesis que la ley nos va a reflejar. Así es que es de suma importancia la restitución que se da en el aspecto práctico, físico, como una muestra tangible del arrepentimiento, ¿sí? Que está haciendo Dios como una transformación en tu corazón y en tu mente. Y se cumple la profecía, cuando el Señor dijo que pondría su espíritu en nosotros y escribiría su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Esa es la forma en cómo Dios escribe su ley en tu mente y en tu corazón. Cuando esto sucede, se refleja en actos tangibles, no en palabras, no solamente en palabras o en tu mente o en expresiones de... No. Ve con tu hermano y restituye. Eso es lo más importante. Y entonces la salvación llegará a tu casa, como le dijo el Señor Yeshua a Zaqueo. Verso 5. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña, pagará, claro. Aquí vemos una... Recuerden que aunque estamos hablando de un tema agrícola, porque en aquel entonces la vida, el tipo de vida que era lo más ideal, lo más bonito, pues era el campo, ¿no? Con los animales, más sano, etc. Hoy en día, aunque no vivimos, la mayoría de nosotros quizás no vivimos en el campo, muchos sí, pero quizás muchos de nosotros no vivimos en campo, siempre hay formas equiparables a la conducta, es decir, siempre hay hipótesis que se equiparan a la hipótesis que se nos presenta en la ley. Esta acción, voy a leer una vez más. El mandamiento dice: si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Y si nos damos cuenta, aquí estamos viendo mandamientos que están siendo establecidos para los jueces, es decir, para que los jueces los pongan en práctica. Hay mandamientos que en consecuencia, aunque son para los jueces, ¿y de qué manera los van a poner en práctica? Por la sentencia, por el tipo de restitución a la que van a condenar al responsable de la transgresión. Pero de esta manera, también a los que no son jueces, a toda la población, nos sirve. ¿Por qué? Porque sabemos lo que debemos y lo que no debemos hacer. Y en su caso, estamos advertidos de la sentencia a la que estamos sujetos, de ser castigados. Entonces, esta acción es una acción que genera la comisión del un delito patrimonial también, en perjuicio de las personas, lo que podría encuadrarse dentro del delito de robo y daño, si consideramos que el daño sufrido por el ofendido pues es patrimonial en su parcela, porque afecta de forma económica, pero también podría afectar la propiedad, ¿sí?, de la persona afectada. Se está hablando de viñas, se está hablando de pastos, etc. Entonces estamos hablando ya de una afectación directa al patrimonio del prójimo. ¿Ok? Verso 6. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie, campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno dijera a su prójimo plata o alhajas, verso 6 una vez más. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. ¿Aquí qué significa?
este mandamiento nos obliga a tener el debido cuidado para cuando se lleva a cabo la limpieza de los pastizales. Una de esas formas es se quema la hierba mala, lo que creció, lo que se tiene que eliminar, pero en ocasiones el problema es que no se tiene el debido cuidado y los incendios se propagan y se propagan a grado tal de que generan daños en las propiedades de otras personas. Entonces aquí, pues obviamente que es un mandamiento que nos obliga, por supuesto, nos obliga a tener cuidado cuando llevamos a cabo este tipo de situaciones, ¿no? El verso 7, cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuera hallado, pagará el doble. Esto es un depósito, estamos hablando de la figura del depósito a una persona a la que se le confía sus bienes, ¿no? Dice, si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa que sirvió de depósito, será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Lo que se está ventilando aquí es la posibilidad de un acto simulado. Por esa razón se tiene que investigar. En este caso, el mandamiento tiene que ver con un acto de investigación por parte de la autoridad para que se investigue si realmente aquella persona a la que se le confió pues no está llevando a cabo un acto simulado con tal de enriquecerse ilícitamente. Verso 9 dice, en toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Pues sí, es muy fácil hablar de cuando algo está extraviado y de repente aparece, no, pues es mío, no, pues era mío, en fin. Si dan cuenta, se habla de jueces en estas leyes. La palabra jueces que se usa en el hebreo es la palabra Elohim, literalmente. Entonces, de manera que es importante considerar que estos hombres, en aquel entonces, como hoy en día, han recibido una autoridad delegada con el propósito de impartir justicia en la tierra. Esto es importantísimo que como creyentes lo tomemos en cuenta, porque muchas veces, bajo la idea equivocada de que pues son leyes seculares y son hombres que no temen a Dios, etcétera, etcétera, la gente duda o en el peor de los casos decide no obedecer a las autoridades. Eso va en contra de la voluntad de Dios. Y de esto habla el apóstol Pablo. Es más, bueno, acompáñenme a Romanos capítulo 13, por favor. Romanos capítulo 13, vamos a ver desde el versículo 1. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y bueno, aquí podrían decir ustedes, bueno, es que está hablando de las autoridades espirituales superiores. Bueno, podría ser que sí, claro que sí, solamente que está generalizando a las autoridades superiores. Y hay autoridades celestiales. Si tú solamente te quedas con las autoridades celestiales, ¿cuál es el problema de que tengas esa idea? De que las autoridades celestiales superiores son tanto benignas como malignas. Acuérdense que cuando el apóstol Pablo también habla acerca de la guerra espiritual que nosotros tenemos, que no es de armas, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, son autoridades superiores.
Entonces, si tú te quedas solamente con la idea de que son autoridades espirituales, pues te quedas con esa falta de certidumbre. Una vez más, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Literal, si tú te opones a la autoridad, sin importar que consideres que está haciendo mal, que está siendo un mal gobernador, que está siendo un mal presidente, que está tomando malas decisiones, que están subiendo los impuestos, que está autorizando esto, tantas cosas que se dice de los gobernadores, eso a ti como gobernado no te implica resistir a la autoridad. Como creyente en Dios, por temor a Dios, tú debes ser un creyente obediente. Nada andar en mítines, en marchas, quemando, pintando, eso no es de un creyente, de ninguna manera. Sí, por supuesto que tienes la oportunidad como creyente de ejercer tus derechos ciudadanos, pero para eso existen medios, no la agresión. No una manifestación agresiva, no manifestaciones de consignas que muera fulano de tal o que fuera fulano de... Eso no está bien. Sí, yo entiendo perfecto por qué se hace todo esto, y hay mucha indignación en ocasiones, claro que sí. Pero debemos tener mucho cuidado de no transgredir estas leyes. Fíjese lo que dijo el apóstol Pablo, dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, y está hablando de magistrados, que tiene que ver con gobernantes, con autoridades civiles, ¿ok? En este caso, nos estamos dando cuenta que está hablando de forma secular, de esas autoridades que están sobre los gobiernos, perdón, sobre la ciudad, los gobernados. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Está hablando de espada, que tiene que ver precisamente con un castigo judicial. La palabra griega que se utiliza es la palabra majaira, que significa literalmente castigo judicial, en el caso de una contienda. Dice, servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por eso pagáis también los tributos. Ya te diste cuenta que está hablando de los gobernadores literales, prácticos en tu gobierno, de las autoridades de tu gobierno, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces el apóstol Pablo entendió perfectamente cuál es el rol de un creyente ante una autoridad. En el tiempo del apóstol Pablo, recordemos que Israel estaba siendo sometido por Roma, una autoridad extranjera. O sea, permanecía conquistado por el Imperio Romano. Y aún así,
el apóstol Pablo está enseñando cómo es que debemos de comportarnos ante estas autoridades. Y bueno, en un momento dado, la pregunta es que el pueblo y los mismos apóstoles no estaban cansados ya de esta opresión por parte de Roma. Claro que sí. Cuando el Señor iba a ascender, le preguntaron: Señor, ¿no vas a restablecer el reino de Israel en ese tiempo? El Señor dijo: no os toca a ustedes conocer las razones de mi Padre. Lo que tenemos que aprender es eso, precisamente, que en un momento estos apóstoles, a pesar de que estuvieron con Yeshua cuando fueron sus discípulos, sus aprendices, ellos estaban anhelando que en un momento dado el Señor, como parte de su ministerio, restablecía el reino de Israel, pero no era el tiempo, en su primer venida. Eso sucederá, pero eso va a ser cuando Él regrese. Así es que si el apóstol Pablo, imagínense, en este tiempo en el que el imperio romano mismo está sobre Israel, como un imperio opresor, está enseñando el respeto y el sometimiento a la autoridad. Imagínense hoy en día nosotros. Todo lo que tenemos que aprender nosotros es precisamente esto. Y miren, aquí de repente algunas personas se complican pensando y se preguntan: bueno, es que no está bien que nosotros como creyentes andemos en juzgados en los tribunales. Bueno, entonces, ¿para qué están establecidas? Los tribunales son una parte importante, fundamental de la sociedad en la que tú vives. Tú no puedes excluirte como que vivía en una burbuja. ¿Por qué? Porque estás obligado a cumplir las leyes de tu ciudad. Y en ese mismo entorno tienes derechos que la propia ley y que la propia autoridad te brinda. Entonces no nos hagamos como que fantasías. Recordemos que estamos en la dispersión mientras no se establezca el reino, mientras no regrese Jesucristo, mientras no regrese el Hijo de Dios y concluya con el restablecimiento de todas las cosas. Nosotros debemos vivir con un sentido común, con el sentido de la lógica. Y el hecho de que tú acudas a una autoridad para, en un momento dado, defender tu derecho, o en su caso, para dirimir alguna contienda, es totalmente correcto. Siempre y cuando lo hagas de manera correcta, ¿no? Y no vayas pretendiendo ir a la autoridad con mentiras, argumentando cosas que no son, de ninguna manera. ¿Perdón? O con falsos testimonios, no. Vamos a ir viendo que toda la Torah, todo esto a ti te va a quedar muy claro acerca de lo que tú puedes y no debes hacer. De tal manera que hoy en día la forma en que tú debes comprender estas leyes, la Torah, es en el contexto de tu dispersión. Esto es lo complicado, pero también es lo más importante, es lo más maravilloso. Que la Torah tiene vigencia a pesar de que ya no nos encontramos como una comunidad cerrada en aquel entonces, en la que se encontraba Israel, sino que no importa dónde estés, tienes autoridades a las que tienes que respetar y tienes prójimos a los que tienes que respetar, y estas leyes te van a permitir mantener incluso la paz con tus prójimos, con tus vecinos, con tus jefes, con tus compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Verso 10. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey u ovejo, cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere estropeado o fuere llevado sin verlo nadie, juramento el Señor habrá entre ambos de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Bueno,
dice aquí lo importante es que haya sido sin verle nadie. El animal en custodia podía morir naturalmente, ser lesionado por una fiera, o sea, no sé, desbaratado, ¿sí? O quizás se pudo haber caído en un peñasco, eh, o podía haber sido llevado por ladrones, sin que nadie lo supiera. Entonces aquel que estaba en resguardo, resguardando al animal, si declaraba bajo juramento su ignorancia de lo que de cómo fue que se perdió, pues no correspondía ninguna compensación al dueño. ¿Por qué? Porque no había... Es lo mismo que el tema de las alhajas, el depósito, es lo mismo. Pero tenía que llevarse a cabo en un momento dado también la investigación para ver si no fue un acto simulado. Y aquí dice, verso 12, mas si hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Claro. Y si le hubiera sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Se requería que el que recibió el depósito presentara la prueba de que realmente fue así para que quedara libre de culpa. Es decir, tendría que presentar el animal arrebatado, no sé, lo que haya sucedido con el animal, como testimonio, para comprobar su dicho. ¿Recuerdan lo que sucedió con Jacob cuando recibió un testimonio falso de la muerte de José? ¿Qué le presentaron? La túnica con sangre. Entonces lo que sucede en este caso, pues es que requiere de un momento dado de un testimonio, pero en este caso la túnica con sangre simple y sencillamente no era suficiente, porque no estaba el cuerpo del muchacho. Verso 14. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuera estropeado o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, reciba el dueño el alquiler. Esto implica que el dueño no estaba presente, sino, es decir, que no estuviera presente o tan cerca que pudo haber evitado el daño. Que no pudo haber evitado el daño, o pudo haberlo evitado. Si es una u otra hipótesis, se tiene que analizar eso. Los que toman algo prestado deberían entonces recordar que deben devolverlo, ¿sí? Ya sea en este caso algo que se les prestó, cualquier cosa, pero también en el caso del dinero, tienes que regresarlo, ¿sí? Cuando es un préstamo, simple y sencillamente te lo tienen que regresar. ¿Qué pasa si tú te colocas en la hipótesis en que de repente te molestas porque alguien te está recordando que le tienes que regresar lo que te prestaron? Quizás te hayas encontrado con personas así. Pero ¿qué pasa si tú eres de esas personas que no te gusta que te recuerden que tienes que regresar aquello que te prestaron? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque a Dios no le agrada eso. Dice el Salmo 37, verso 21, el impío toma prestado y no paga. Fíjate a qué nivel lleva el Señor aquel que toma prestado y no paga. Dice, mas el justo tiene misericordia y da. Entonces tenemos que pagar lo que obtenemos como préstamo. No importa que sea dinero, sean cosas, es importante que cumplamos con este mandamiento. Verso 16. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. El clásico noviecito que engaña a la noviecita y le pide la famosa prueba de amor, y ándale, resulta que ya no cumple. Verso 17. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme al dote de las vírgenes.
Y bueno, aquí se da una figura muy usada, incluso actualmente en Oriente. Es muy común que un hombre pague dinero, una dote a los padres de la doncella con quien intenta casarse. Y se requería que un seductor, en este caso un, un don Juan, cumpliera con esta costumbre. Una persona, un hombre que ya ha querido propasarse con una joven siendo virgen. El precio de adquisición de una mujer, y bueno, se escucha feo, sin embargo, así se describe. El precio de adquisición de una mujer virgen fue de 50 ciclos de plata, de acuerdo a Deuteronomio 22, versículo 29. Acompáñenme, por favor. Vamos a ver lo que dice la Torá con relación a esto. Dice, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Fíjense bien qué importante, por cuanto la humilló. Oye, pero resulta que se aman. Sin embargo, no estaban casados. O sea que no hay nada que justifique. Puede ser que repare el daño y se casen. Ok, ya se casaron. Sí, pero que no se les olvide a los jovencitos, sobre todo al joven, que lo humilló, y sobre todo a ella también. Porque quien menos lo debe de olvidar es la joven. ¿Por qué? Porque ante sus padres y ante Dios fue humillada. Y ella lo permitió en muchos de los casos. Muchas veces sucede así hoy en día. En muchos otros casos quizás el error de la joven que se llega a enamorar cae en este error. Pero no hay justificación ni en uno ni en otro. Y esto sí es muy importante. Por esa razón, el noviazgo no es bíblico. En ninguna parte de la Torah ustedes pueden ver que los jóvenes tuvieran por costumbre a estarse frecuentando, estar de la manita, de repente tener ese acercamiento con besos y abrazos, que con lo que se caracteriza el noviazgo. ¿Por qué? Porque por naturaleza misma, tanto del hombre como de la mujer, es muy difícil que haya que se contengan. Y si se contienen, se hacen daño a sí mismo. Es un problema que se generan. Ok, son muy jóvenes, muy respetuosos. Sí, pero ya si hay caricias, si hay besos, si hay abrazos, etcétera, tú lo que no puedes evitar es la reacción física, el instinto natural que Dios te dio desde que naciste. Entonces, lo que se pretende evitar, obviamente, es precisamente eso. Se pretende evitar, lo más sano es evitar lo que de entrada no puede suceder, simple y sencillamente porque no estás unido formalmente con esta persona, no estás casado. Recordemos lo que sucedió lo que sucede con Yeshua cuando él habla acerca del adulterio. Vamos a pensar en una figura diferente en caso del adulterio. ¿Qué es el adulterio? El adulterio físico tiene que ver con el estar tener relación sexual con una persona que no es tu esposa, cuando la persona es casada o tú eres casado, o ambos son casados. El adulterio bíblicamente es esto, pero también bíblicamente existe el adulterio espiritual, es decir, la idolatría, ¿okay? Que también lo hemos analizado y estudiado en muchas ocasiones. Pero dice Yeshua que aquel que desea a aquella mujer en su mente, ya adulteró con ella. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué sucedería con estos noviecitos
que de repente ya andan bien entusiasmados y ya están a punto de pecar. Ok, se contuvieron, lo lograron. No, no lo lograron. Pecaron de antemano, porque en su mente ya lo desearon. Esto es lo peligroso, jóvenes, es lo peligroso. Por eso no es sano. No es sano que lo hagan y tampoco es sano que los padres lo permitan. Por el propio bien, por el propio bien de sus hijos. Es un daño que se van haciendo y que con el paso del tiempo les va a afectar acá en el aspecto psicológico también. Lo más sano es, mira, joven, si ya quieres ese tipo de deleite, es sano, claro que si ya tienes edad, por supuesto, ok, déjame eso por favor. Si tienes que, si ya quieres en un momento dado ese tipo de deleite, si ya tienes la edad, por supuesto que es sano y es muy bueno, porque el Señor dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Pero es importante que consideres que tienes con qué responder, que tienes, que ya como varoncito eres muy responsable ya de mantener a la persona con la que deseas estar ya unido. Porque es muy fácil de repente pues querer tener ese deleite y no asumir la responsabilidad. Eso no se vale, eso no es bíblico, eso a Dios no le agrada. Y desde de antemano los padres de la joven están permitiendo que la joven en un momento dado se esté colocando en esta hipótesis, en la hipótesis de ser humillada. ¿Cuál es el peor de los casos? Que pueden pasar 1 o 2 años y al final de cuentas ya no se entendieron, se cansaron los jóvenes y ya cada quien se fue por su rumbo. ¿Qué sucedió ahí? Lo único que sucedió fue que se hicieron daño el uno al otro y pecaron delante de Dios. Aunque no pasó a más físicamente hablando, pero en el espíritu sí. Y ellos lo saben, y lo sabe Dios. No es sano. Ahora, por otro lado, es un aspecto cultural también, por supuesto, y se debe de comprender. Es un aspecto que, si bien se debe de comprender, lo que no es correcto que se esté justificando todo el tiempo. Si nuestros hijos han sido creados o están siendo criados conforme a esta cultura de la ley de Moisés, no conforme a la cultura judía, yo no me estoy metiendo con las costumbres judías, estoy hablando de la ley de Moisés. Si nosotros estamos criando a nuestros hijos bajo esta cultura, estamos convencidos de que es por su propio bien. Así es de que los jóvenes tienen que estar conscientes de esto también. ¿Y qué va a suceder? Bueno, va a suceder que en muchos de los casos, algunos de nuestros hijos nos hagan caso y créanme, les va a ir muy bien. Pero algunos de nuestros hijos no nos hagan caso. Y bueno, habrán tomado su decisión por cuanto ya son adultos también. Y ya no son como este chiquito que tengo aquí todavía, que de repente tengo que decir, a ver, déjame hacer esto, o pon atención, o no te duermas. O sea, bueno, todavía está pequeño, todavía lo tengo acá, tengo que hacer la labor y ustedes de repente se dan cuenta, pero soy padre y aquí tengo a mi familia y no voy a simular absolutamente nada. Es el trabajo de un papá y de una mamá. Así es de que mientras todavía tienen la edad y están bajo nuestra tutela, pues la mayoría de las cosas que ellos hacen siempre están reguladas por sus padres. Hay acciones, hay situaciones en las que ya finalmente van decidiendo ellos cómo es que viven su vida. Y como papá tenemos que en un momento darles ese margen, darles ese respeto. Quizás piensan un poco diferente. Bueno, al final de cuentas, mientras vivan bajo tu techo,
tú tienes que cuidar como papá que no te deshonren, que no falten el respeto a tu casa. Y algunos aspectos de su vida privada que ya va siendo privada porque ya se están enfilando a casarse, a tomar parte a formar una familia, pues bueno, ya en esos aspectos ellos ya van decidiendo. Pero es importante que desde jóvenes entiendan esta gran responsabilidad nuestros hijos y quienes tienen hijas. Yo no tengo hijas, pero quienes tienen hijas también. No solamente es una responsabilidad para el hombre, joven hombre, sino para la mujer también. Mucho mayor. ¿Por qué? Porque la mujer es quien decide en un momento hasta dónde llega el hombre. Y eso ustedes lo saben. Así es de que este tema de la adquisición en el hebreo, como dice, en el hebreo es la palabra mojar, que de acuerdo a los comentaristas, en el tiempo que se llevó a cabo una traducción, se sustituyó por la palabra ketubá con el paso del tiempo. De acuerdo a los comentaristas, es lo que se dice que esto se tradujo de esta forma. ¿Y qué es la ketubá? Lo que hoy se conoce como el contrato matrimonial, que en el pueblo judío actualmente se continúa vigente. Y es algo muy similar a lo que en las naciones te leen en el registro civil cuando se le hace saber al esposo las obligaciones que trae para con su esposa y también en relación a la mujer. Les leen a unos y otros los derechos y las obligaciones que tienen, y de tal manera que es tanto en el pueblo judío, que se conoce como ketubá, como en el extranjero, que en este caso, por ejemplo, aquí en México se le conoce, ¿cómo se conoce? ¿Te acuerdas? ¿Qué? A lo que te leen en el registro civil, el juez del registro civil cuando te casa. Esta acta de Melchor Ocampo. Algo así, ¿no? Ajá. Son dispositivos en los que se establecen todas las obligaciones, tanto para uno para otro, ya como matrimonio, para conservar el matrimonio, y en donde se prevé que el cuidado que debe tener el hombre para la mujer, en fin, es algo muy interesante, lo cual es interesante porque en el medio no religioso, no observante de la ley de Moisés, pues también se da, y es una prueba más de que este tipo de leyes que estamos viendo en la ley de Moisés prevalecen en las leyes seculares de las naciones del mundo. Bueno, actualmente ya no, estas leyes pues están distorsionadas, ¿no? Por la educación sexual. No, me refiero a lo que te están leyendo cuando te casas. Ah, ok. Cuando te casas, te hacen del conocimiento de las leyes, de los derechos que tienes, de las obligaciones que en un momento dado eres susceptible de cumplir. Uh-huh. Independientemente de que ya durante el matrimonio pues se dan otro tipo de circunstancias, otro tipo de leyes que en los gobiernos de las naciones se han ido deformando, como el caso de la autorización del aborto, cosas terribles, cosas que para nada. Pero estamos hablando de aspectos, de algunos aspectos que se toman, que derivan también de la ley de Moisés. Okay. Y bueno, de acuerdo a los escritores, en el tiempo del templo del segundo templo había mucha pobreza en Israel, y por lo tanto pocas personas tenían el dinero suficiente para pagar el precio de adquisición de una novia. Entonces no era tan fácil. Entonces yo me imagino, no sé, pero me imagino que allá en Oriente también hacían lo que acá, ¿no? En América. ¿Qué hacían? Pues se robaban a la novia. Se iban, ¿no? Era más fácil, no había tanto problema. Pero bueno, tampoco es lo más correcto. Esto, por supuesto, que obedece a un aspecto
de sustento, de mantenimiento, de responsabilidades, etcétera, como lo vamos a ir viendo, que se daba en las familias. Por eso se incluyó el tema del contrato, el contrato de matrimonio, como compromiso de pago por parte del novio, que correspondía antes al tema de la adquisición, el precio de la adquisición. Y este pago de adquisición se aplica en el caso del padre y de la joven, y ella misma, con el propósito de que ellos estén de acuerdo. Obviamente nadie debe casarse o nadie debería casarse a la fuerza, forzados. Es algo tan hermoso el matrimonio que tiene que hacerse con plena convicción y convencido de que va a ser para toda la vida. Verso 18, ¿sí? Verso 18, a la hechicera no dejarás que viva. Y bueno, no significa que vas a salirte y andar haciendo cacería de brujas. Eso no, claro que no lo vamos a hacer, pero aquí es importante considerarlo porque si bien es cierto, este mandamiento se dio para los israelitas, también es cierto que estos mandamientos debían cumplirlos incluso cuando llegaban a invadir. Recordemos que Israel conquistó, recibió el mandamiento para ir y ocupar Canaán, en donde tuvo que haber desechado a otros, a esos pueblos, y en donde había hechiceros. El hechicero era alguien que pretendía tener conocimiento o poderes sobrenaturales que usaba para influir en los dioses y para emitir resultados mágicos, ¿no? El hecho de que se designe a mujeres antes que los hombres, se hechicera, sugiere como una sugerencia de que el sexo femenino era más propenso a esta transgresión. Si se habla de no dejar viva, se habla de personas que estaban ejerciendo este tipo de transgresión en pueblos extranjeros, ya que se sobreentiende que en Israel no existía este tipo de prácticas. Hablando en el caso hipotético de mantener el pacto, de que el tiempo cuando mantuvieron el pacto como para poder cumplir la ley. Sin embargo, a través de la historia vemos que Israel dejó el pacto, se alejó de Dios y de su ley, y así quienes se encontraban en transgresión simplemente no tenían la autoridad moral para cumplir este tipo de leyes. ¿Cómo vas a cumplir una ley de esta naturaleza cuando tú mismo no tienes la autoridad moral? Porque te alejaste del pacto. Como lo que sucedió con aquella mujer que sorprendieron en el adulterio y que le presentaron a Yeshua. En realidad no le dieron muerte simplemente porque el pueblo no tenía la autoridad moral ni la santidad para quitarle la vida a otro ser humano. Y eso es un principio fundamental. Verso 19, cualquiera que cohabite con bestia morirá. Y bueno, estamos hablando de cohabitar, es decir, no significa que vivas con un animal solamente, sino que hagas vida con ayuntamiento carnal, es decir, está hablando del delito de bestialismo. Este delito es castigado actualmente en las leyes seculares de algunas naciones del mundo. Por supuesto que está penado. Dice verso 20, el que ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente al Señor será muerto. Claro. Esa es una de las razones por las cuales se prohibió que el pueblo llevara a cabo altares en cualquier lugar. No podrían levantarse altares en donde sea. Por esa razón el Señor estableció el tabernáculo. Era el único lugar. Para evitar precisamente que en otra situación o forma de pensar diferente, el pueblo comenzara a llevar a cabo sacrificios a otros dioses. Este mandamiento se aplica sobre tres tipos de sacrificio, es decir, a los ídolos, similares a los que se hacía al Eterno. Por ejemplo, el degüello de animales, la quema de incienso y la ofrenda de libación.
Este tipo de animales, este tipo de actos se llevan a cabo también en sacrificios paganos, en cultos paganos, puesto que el ofrecimiento de sacrificios era entonces el principal acto de culto. Ofrecerlos a un dios falso se consideraba como, por parte de los israelitas, se consideraba como un acto de traición, y esto entonces se castigaba con la muerte. Verso 21. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Una vez más les recuerda lo que fueron. No olviden su origen. Tú no puedes olvidar de dónde te sacó Dios. Jamás lo olvides. Y no para que te consideres todo el tiempo el pecador, el mayor pecador. No, sino para que recuerdes el grado de gratitud que tienes que tener para con Dios. Por eso el Señor todo el tiempo se los está recordando. Recuerden de dónde los saqué. El extranjero, que la palabra es ger, ya lo vimos en el capítulo 12 de Éxodo, en el tema de la Pascua, siempre significa uno que no nació en el país. Y bueno, la propia experiencia como extranjeros en la tierra de Egipto debía ser un recordatorio constante de que debían tratarlos bondadosamente. Y aunque los hebreos debían permanecer separados de las otras naciones en asuntos de fe, no debían aislarse hasta el extremo de no mostrar bondad a un extranjero o tratarlos mal. Una cosa es no tomar sus costumbres, no hacer lo que ellos hacen, pero otra cosa es tratarlos mal. Eso no debemos hacerlo de ninguna manera. Verso 22. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Fíjense cómo cuida el Señor a las viudas y a los huérfanos. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Híjole, qué terrible. Imagínate el celo de Dios por las viudas y por los huérfanos. ¿Qué cuidado debemos tener de estas personas? Como en el caso del extranjero, es natural proteger la vida a la viuda y al huérfano. A semejanza de él, son los débiles e indefensos. Por lo tanto, son objeto especial de cuidado divino. Aquí nos encontramos con un caso especialísimo, muy especial. La palabra afligir incluye todas las formas de maltrato. Disposiciones posteriores hicieron mucho para mejorar la triste suerte de las viudas, pero hubo tiempos en los que sí fueron muy maltratadas. Y bueno, recordemos lo que sucedió en el tiempo de Yeshua. Cómo fue que Yeshua, como si fuera Dios mismo, como Dios mismo aquí en la tierra, reacciona ante esta situación. Fíjense, Mateo 23, versículo 14. Vean cómo dice el Señor, cómo dijo Jesucristo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, pues por esto recibiréis mayor condenación. Terrible, terrible. Dios mismo emitiendo una sentencia de condenación. La opresión a los extranjeros, a las viudas y a los huérfanos fue una de las causas por las que el Señor sentenció a Judá al cautiverio en Babilonia. Una de las causas. Porque también tiene que ver con el no haber respetado el reposo de la tierra, etc. Jeremías 22, vamos a leer del versículo 3 al 10. Dice, así ha dicho el Señor, haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derramaréis sangre inocente en este lugar.
Porque si efectivamente obedecieres esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono estarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Mas si no oyeres estas palabras, es decir, acerca del cuidado de las viudas y los huérfanos y los extranjeros, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que esta casa será desierta. Y habló del templo de Jerusalén. Porque así ha dicho el Señor acerca de la casa del rey de Judá: como Galaad eres tú para mí, y como la cima del Líbano. Sin embargo, te convertiré en soledad y como ciudades deshabitadas. Prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros escogidos y los echarán en el fuego. Es una referencia también al material con que estaba construido el templo de Jerusalén. Y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero: ¿por qué hizo así el Señor con esta gran ciudad? Y le responderá: porque dejaron el pacto del Señor su Dios y adoraron dioses ajenos y les sirvieron. No lloréis al muerto, ni de él os condoláis. Llorad amargamente por el que se va, porque no volverá jamás. Hablando del cautiverio, se los llevan, pero muchos de esos no volverían a Jerusalén. Jamás, no volverá jamás ni verá la tierra donde nació. Terrible el castigo y la sentencia que estaban recibiendo por parte del profeta, el pueblo de Judá. ¿Por causa de qué? Por causa de no haber cumplido este mandamiento de cuidar de los huérfanos y de las viudas. Huérfanos y viudas, que no es lo mismo hablar de divorciadas, porque los hijos no son huérfanos en caso de las divorciadas, y las mujeres simplemente decidieron divorciarse por las razones que sean, quizás muchas veces justificada y muchas veces, la mayoría, no. ¿Ok? No es lo mismo, no hay que confundir, porque de repente por ahí confunden y no es lo mismo, para nada. Verso 24. Y mi furor se encenderá y los mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni impondrás usura. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Bueno, está hablando de los préstamos entre los de la fe hoy en día. No está hablando de una relación de préstamo de dinero entre un creyente y un gentil, y uno que no es creyente, o uno que no guarda la ley de Moisés, porque bueno, muchos pueden decir: no, yo soy creyente pero no creo en la ley de Moisés. Bueno, eso es un creyente distinto. Hablo de aquel que guarda la ley de Moisés, aquel que guarda el pacto con Dios. Entre los que guardan el pacto, el pacto con Dios, aplican todas estas leyes. Esto es muy importante entenderlo. Esta ley prohíbe prestar al pobre con intereses que le aflijan. Eso no debe existir entre los del pueblo. La palabra hebrea para usura es la palabra nesher, que viene de la raíz nashak, que significa oprimir con intereses sobre un préstamo, literalmente. Así que, a lo más, solo lo que tu dinero ganaría en el banco, quizás, que en realidad es un interés súper bajísimo, con tal que tu dinero no se deprecie, pero no con el ánimo de ganar, no con el ánimo de hacer negocio. Si estás tratando con un pobre, no. Es más, en el mejor de los casos, le prestas y no le cobras ningún interés. ¿Ok? Perdón. Por otro lado, prestar para un negocio es otra cosa. Ok, ¿alguien te pide prestado para iniciar un negocio? Sí. ¿Y puede ser de tu fe? Sí.
Pero quizás entonces, como se trata de negocio y negocio, pues bueno, a lo mejor pactas algún tipo de interés además de que el ánimo es de que no se deprecie tu dinero, también que tenga una ligera ganancia, pero no a grado de la usura. La usura está totalmente condenada, porque la usura tiene que ver con intereses muy elevados. Este tipo de delito ha llevado a la quiebra a infinidad de gente hoy en día, incluso a deudas totalmente impagables. Pueden pasar años y las personas solamente alcanzan a cubrir el interés mes con mes. ¿Sabes cuándo va a pagar? Terminar de pagar, pero nunca. No se trata de eso. Eso está prohibido para todo hijo de Israel. Acompáñenme a Lucas, por favor. Lucas 6, versos 34 al 36. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. ¿Okay? Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y bueno, aquí no necesariamente se refiere a un préstamo de dinero que genera dinero. Normalmente el dinero genera dinero, pero no, pues puede referirse a otro tipo de préstamos, en el que finalmente se prestas para hacer un bien, pero no necesariamente con la intención o con la perspectiva de recibir un bien. Es decir, hoy le voy a hacer un bien a porque yo sé que el día de mañana me voy a beneficiar de esta persona. O sea, eso no está bien, eso no debe ser. Así es de que en el tiempo de Moisés las transacciones comerciales no eran como las actuales. En términos generales, un hombre dependía de sus propios recursos para sus operaciones comerciales y se pedía poco. Se pedía prestado poco, calculando poder pagar. Hoy en día, por ejemplo, se hacen préstamos con instituciones bancarias, pero de mucho dinero. Imagínense. Así es de que en la práctica, solo un hermano que había empobrecido pedía dinero en préstamo. Por lo tanto, parecería que lejos de condenar las transacciones comerciales comunes, que implican prestar dinero o tomarlo prestado, en la Torá ni siquiera se ocupaban de ellas. O sea, hablando de transacciones comerciales grandes, no, este no es el caso. Estamos hablando de cubrir una necesidad indispensable de una gente pobre, de una persona pobre que es de tu fe. Y si no es de tu fe, ¿no lo vas a prestar? Claro que sí, claro que sí. Pero recuerden que la ley de Moisés, es decir, el resultado, la respuesta que tenga aquel pobre, si es de tu fe, va a ser una. Mientras que el resultado o respuesta que tú recibas de aquel que no es de tu fe va a ser otra. Entonces tienes que tener muy consciente esto. Tú mismo debes de tener presente una separación que no estás haciendo tú, sino que Dios ha hecho entre unos y otros. Así es de que el tema de la usura y los préstamos, etcétera, nos enseña a no aprovecharse de alguien que esté acosado por alguna circunstancia de adversidad. Uno nunca debería exigir de otro más de lo que es justo, ¿sí? Ya sea pobre o sea rico, no importa su condición. Es el espíritu de avaricia o de extorsión, de un proceder rígido y la pasión por las ganancias, aún con perjuicio de otros, lo que es condenado. Todo eso a Dios no le agrada. Debemos compadecernos de las necesidades de otros y nunca prestar oídos sordos a su clamor ni aprovecharnos de ellos cuando hacen frente a sus dificultades. Al contrario, si tenemos la oportunidad de ayudarles, pues hacerlo. Claro que sí. Y recuerden que siempre que se trate de hacer el bien, no importa que sea de tu fe o que no sea de tu fe, es importante hacer el bien. Verso 26.
Si tomares prenda el vestido de tu prójimo a la puesta del sol, se lo devolverás. Continuamos con la perspectiva de las personas pobres, de las personas que están con necesidad. Ok, puedes tomar prenda, pero si es algo que va a necesitar, que va a requerir esta persona para el tiempo de la noche, que es indispensable, se lo tienes que regresar. No importa que te lo haya dado. Porque solo es su cubierta, dice verso 27, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Y esto es lo que nos debe dar temor, un temor reverente, porque Dios es quien se va quien va a salir al frente por ellos, si ellos clamaren. Tenemos que tener mucho cuidado de esto. Siempre que estemos frente a una persona que es pobre, tiene alguna necesidad, etcétera, debemos tener presente estas palabras de Dios. Es Él quien sale por ellos, si es que nosotros nos portamos mal, o incluso si es que nosotros hacemos que no nos importe. Dice verso 28, no injuriarás a los jueces, hablando de la autoridad, una vez recordando las palabras del apóstol Pablo. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Está hablando de los gobernantes, una vez más. Se confirma una vez más que debes estar sometido a las autoridades de tu ciudad y de tu nación. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás al primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre, y al 8º día me lo darás. Y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras. En el campo a los perros la echaréis. Y bueno, estamos hablando de mandamientos que implican un régimen de santidad, una santidad que normalmente está relacionada con la comida, porque el pecado entró al mundo también por la comida. Recordemos lo que le sucedió a Eva, ¿okay? Que vio aquel fruto codiciable, y bueno, al final de cuentas pecó porque desobedeció a Dios acerca del mandamiento que ya tenían. Y bueno, aquí terminamos con este capítulo. Continuamos con los mandamientos, con mandamientos muy importantes, que muchos de estos, la mayoría de estos, se repiten en el libro de Levítico, solo que para el tiempo del libro de Levítico vamos a darnos cuenta que ya está establecido el tabernáculo. Y muchos de ellos, en el caso de las expiaciones, llevaban a cabo ciertos rituales ofrecidos al Señor. Vamos a concluir con una oración, por favor. Bendito Dios, gracias te damos, papito, por este estudio tan hermoso que hemos tenido, Señor, porque tú eres tan bueno, Padre, que pones estas instrucciones a tu pueblo, Señor, para que seamos respetuosos de las autoridades, respetuosos con nuestro prójimo, Señor, para que podamos nosotros tener límites como ciudadanos, como vecinos, como amigos, Señor, también, Padre eterno, porque, Señor, también debemos de considerar al pobre de tu pueblo, al huérfano, a la viuda, Señor. Yo te pido, Padre, que todas estas leyes nos ayuden en nuestra vida práctica, Señor, para podernos distinguir como un pueblo santo escogido por ti, Señor. Que podamos cumplir estas leyes, bendecir a nuestras autoridades, orar por ellos, Padre, aunque estas autoridades sean malhechores, sean defraudadores, no lo sé, porque tú, Señor, juzgarás a estas personas, Padre, nosotros no. Nosotros lo único que podemos hacer por nuestras autoridades es orar delante de ti,
pidiendo, Padre eterno, que les dé sabiduría para poder dirigir a la nación, Señor, a cada nación de las personas que nos están escuchando, Padre. Te pedimos que tú traigas paz a Jerusalén, paz a las ciudades en donde nos encontramos, mi Dios. Y te agradecemos, Padre eterno, por este estudio que hemos tenido tan hermoso. Permítenos poder ayudar, Señor, al pobre, a la viuda, al huérfano, mi Dios. Tener misericordia, Señor, compasión. Gracias te damos, papito, por este Shabbat que estamos teniendo. Te pedimos que también nuestros hijos, Señor, se conduzcan con rectitud delante de ti y delante de mujeres, o las mujeres delante de los hombres, Padre, que podamos ser un pueblo distinguido, Padre, separado, escogido, mi Dios, diferente. Gracias te damos, papito, por estas leyes tan hermosas que estamos teniendo. En el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.